La peli comienza mostrándonos a esta chica corriendo por el bosque y mirando hacia todos lados para que no la atrapen. Del cansancio se quedó en el suelo, tomó un respiro para luego continuar escapando de quien la perseguía. En esa parte escuchó los sonidos de un animal, así que se detuvo a ver qué era y de dónde provenía. Pero en la oscuridad no se podía apreciar nada. De pronto un hombre le tapó la boca para que no grite, se mantenga quieta y así esas criaturas no la encuentren, asegurándole que nada iba a malir sal. Su nombre era Gerard y preguntó qué hacía sola por ese sector. Ella respondió que estuvo caminando con sus amigos. Él le aseguró que ya no pertenecían a este mundo y como no era lugar para llorar le ordenó que lo siga en silencio. Llegaron a un túnel al que debían ingresar con rapidez antes de que esas cosas lo sorprendan. La chica dudó de sus palabras por lo que Gerard se adelantó sin ella para evitar que lo maten. La jovencita del susto corrió detrás de él pidiéndole en voz baja que no la abandone. Gerard llegó a ese sitio con literas en donde se escondió porque escuchó a los asesinos acercándose cada vez más. En tanto la chica no sabía por dónde se fue. Estaba debajo de una cama y fue atacado por un montón de pequeños ratones que aparecieron por un hueco. Ese fue su fin. La rubia continuaba con vida llamándolo por todos lados, pero estaba claro que ya no iba a responder. Al llegar a ese punto se encontró con su amiga Terry atada a una camilla de quirófano. Su rostro estaba bastante lastimado, como si hubiera sido rasguñado o mordido muchas veces. Ella se frenó en liberarla al escuchar los sonidos de un pequeño ratón. Bueno, se trataba de uno muy grande, tamaño humano, que le gustaba el queso, y para su mala suerte eran 3 que la estuvieron buscando por el bosque y por fin dieron con su ubicación. En el suelo la lastimaron sin parar en el abdomen hasta que le sacaron todo lo que había merendado. Buen kill, así comienzan los 3 ratones ciegos. Antes de continuar viendo el resumen de este bodrio, recordemos que el título del mismo está basado en un cuento tradicional inglés sobre una mujer del granero que perseguía a 3 ratones ciegos para cortarles la cola con un cuchillo por robarse su comida. A lo largo de los años le han dado a este cuento varias interpretaciones. La más conocida tiene que ver con la historia de la monarquía del mismo país de origen, que dice que la esposa del granjero representaba a la reina Mary I de Inglaterra y los ratones a 3 obispos protestantes que estaban en conflicto con ella. Aquí una fracción de niños ingleses cantando la letra en la escuela. Three blind mice. See how they run. Como sea, esta fue repitiéndose a través de los años y se volvió muy popular, para posteriormente dar origen al título de un libro de cuentos de Agatha Christie llamado 3 ratones ciegos y otros relatos, que tiene poco o nada que ver con los roedores, sino de 7 personas atrapadas en un hostal tratando de descubrir un asesinato ocurrido en el pueblo. Por otro lado, los 3 ratones ciegos también aparecieron en un cortometraje de Walt Disney en 1936, en donde se combinaba esta historia con la de los 3 mosqueteros. Y por último, y la versión más conocida, estos pequeños animales de campo aparecieron en la franquicia de Shrek como personajes secundarios, albinos con gafas de sol y acento británico en el idioma original, en la escena cuando fueron desterrados del reino de Lord Farquaad y enviados al pantano del malhumorado ogro, quien fue el primero en darse cuenta de ellos al verlos caminar sobre una mesa, confundiendo su oreja con queso y una babosa con una cama. Luego, en la boda de Shrek y Fiona, en donde una hada madrina los convirtió en 2 caballos y un jinete de carruaje. En la próxima película aparecieron unas pocas veces más hasta perder tiempo en pantalla en las siguientes entregas. En fin, esta película intentaba retratar a los 3 ratones ciegos de una forma más macabra, así que vamos a descubrir qué planeaban hacer con este grupo de amigos que se encontraron en el bosque. Tras eso vemos a la protagonista llamada Abigail siendo regañada por sus padres porque no quería dejar las sustancias, en específico benzodiazepinas. Su hermano Mark averiguó en Wikipedia que aliviaban la ansiedad e insomnio a corto plazo, pero a largo plazo generaban adicción, cambios bruscos de humor, comportamiento agresivo, depresión y muerte por sobredosis. ¡Dios mío! Laura le pidió que no se arruine la vida. Abby, que no creía en lo que decían en internet, explicó que mezcló las benzos una sola vez con alcohol, así que no entendía por qué tanto drama. Sin embargo, todos sabían que se había vuelto dependiente y no lo aceptaba. Así la regañen, la golpeen, la metan en un centro de rehabilitación y la ahoguen en un balde con agua. Mucho menos quería ayuda de su familia o amigos, que los consideraba personajes indeseables que no le daban su espacio y la vivían fastidiando. Su padre no
quiso quedarse con dudas y decidió que acudirían todos juntos donde una profesional llamada Kara para hablar de su pequeño problema de abuso de sustancias. La primera cosa que debía hacer era admitir que no estaba bien. Abby respondió que eso era una completa pérdida de tiempo, ya que los dos adultos sentados frente a ella y que debía llamar padres creían conocerla, pero no era así, y su hermano y mejor amiga, entre comillas, solo servían para traicionarla. De todos modos, Kara propuso que se aleje de la rutina del hogar y de los estudios para que se enfoque en rehabilitarse, para lo cual podían llevarla a cabinas remotas que tenían por todo el país. Mark no entendió cómo unas vacaciones la iban a ayudar. Kara explicó que se trataba de pasar momentos de tranquilidad y pueda reordenar su vida. En estos lugares muy lejanos no había wifi, aunque sí habitaciones grandes para que a Abby la acompañen todos. En tanto, los tres ratones ciegos se dedicaron a comer a los jovencitos que atraparon. Incógnita resuelta, Laura le declaró a la protagonista que en serio estaba preocupada por ella, ya que le debía dinero a un tal Frank. Abby no pudo creer cómo la acuchilló por la espalda. De tal manera dieron inicio al viaje en dos vehículos, separando a la adicta de sus progenitores para que no se peleen y pueda conocer mejor a Kara, quien al llegar exigió los teléfonos de todos para que se enfoquen en el objetivo. Mark lo hizo de mala gana porque seguía pareciéndole esa idea una ridiculez. Después entraron a la cabaña. El padre la encontró llena de polvo y abrió una ventana para que haya un cambio de aire. Kara reconfortó a la madre de familia que pensaba que fue su culpa que su pequeña se haya descarriado, pero no estaba en lo correcto. Era el mundo lleno de malas influencias que lograron atrapar a Abigail y rehabilitarla sería un trabajo muy difícil, porque ella intentaría lo que sea para no sufrir de no sentir sus preciadas benzos en su organismo y se comportaría 10 veces peor de lo que ya lo estaba haciendo. Como sea, Kara prometió que recuperarían a Abigail cueste lo que cueste, como dijo el buen Cap cortador de madera. Luego salió a comprar un poco de comida para la cena. De pronto sintió que arrolló algo en el camino. Se detuvo a ver qué era para encontrarse el neumático enrollado en un cable de metal con espinas. Mientras tanto, la pelirroja agonizaba en su cama. Laura le recordó que estaban haciendo eso por su bien, aunque sí le molestaba algo, su otra adicción a Frank. Abby contestó que no se sorprendía de que le tenga celos. Toda su vida Laura la tuvo fácil, y así la siguió insultando hasta que la hizo enojar. Se retiró a la sala y se preguntó cómo se ayudaba a alguien que no quería ser ayudada. Yo no sé. El padre tenía claro que su hija actuaba y decía cosas fuera de lo normal por su adicción. Cansado de esperar a Kara que no regresaba con los chaulafanes, dijo que saldría a caminar, tomar un poco de aire y olvidarse de ese asunto un segundo. Su esposa pensó que iba a fumarse un prohibido, pero él llevaba 10 días limpio. Mark ahora entendió de dónde sacó a Abigail su mal hábito. En eso, la reprogramadora buscaba una herramienta para liberar el neumático del cable. Sin embargo, no entendió que se trataba de una trampa de los tres ratones ciegos para atraparla y hacerla su festín de medianoche. Abigail se aseguró que nadie la esté vigilando, pretendió quedarse dormida y se escapó por la ventana. En fin, Kid era un mentiroso. Sí salió a fumarse un verde de la felicidad. En su interior recordó cuando solía decir que podía dejarlos en cualquier momento, pero al igual que su hija le gustaba engañarse y negaba tener un problema. Ese instante la sintió por detrás y la fue siguiendo para averiguar a dónde iba. Ella no se detuvo bajo su orden y siguió caminando por el bosque que la acechaba entre sonidos de pájaros nocturnos. Kid la alcanzó para preguntarle si se iba a encontrar con su dealer, que estaba dispuesto a seguirla a todos lados para venderle su producto, pues era su mejor clienta y estaba pagando la universidad de sus hijos. Kid le confesó que quería que haga ese proceso de rehabilitación bien porque la amaba y porque lo necesitaba para volver a estar unidos. Abigail juró por San Pedro que no era ninguna adicta y podía dejar las benzos en cualquier momento, algo que su padre no le creyó obviamente. Su hija le pidió que la escuche, era lo que más le molestaba. Sus viejos simplemente no lo hacían y creían que se habían vuelto una rebelde sin remedio. De repente alguien le lanzó una flecha en la espalda a Kid. La chica no entendió nada. Llena de miedo quiso levantar a su papá para salir corriendo de allí antes de que otra flecha del ratón ciego con pésima puntería los alcance. No obstante, no sabían cuál era el sendero de regreso a la cabaña. Ese rato Laura y Mark comenzaron a llamarla entre gritos. Ella logró llevar a su padre hasta el auto de Kara, entendiendo que algo malo le había pasado porque no la vieron por ningún lado. Abigail no encontró las llaves adentro. Ese instante los ratones atraparon a Kid y junto a su hija los acorralaron. Jude le pidió a Mark que busque a su hermana menor. Él salió con Laura a hacerlo y tenían el objetivo de obligarla a regresar para que se quede encerrada en la cabaña. Ella reaccionó en el quirófano en donde vio a Kara siendo preparada para la comida. Solo faltaba ponerle un poco de condimentos y una manzana en la boca. Kid también estaba allí atado y sin poder moverse. El ratón blanco se acercó a olfatear a Kara. Abigail no paraba de gritar, así que su padre intentó llamar la atención de los tres pericotes para que ella intente escapar. Sin embargo, uno tomó un frasco de vidrio y le roció a Kara en la cara un ácido que le lastimó terriblemente
terriblemente la piel. A su vez le sacaron los oclayos a Kid. Por afuera Mark y Laura gritaban varias veces el nombre de la protagonista. Un ratón infeliz tomó una herramienta pesada de construcción para acabar con la vida de Kid, que antes de morir se disculpó con su hija por todo y por nada. Descansa en paz. Abigail logró desatarse de la silla ese momento y salió corriendo a todo gas de ese lugar. Los otros la fueron siguiendo con su gran velocidad, guiándose por las paredes para no darse un madrazo en las escaleras, porque recordemos, eran ciegos y si pisaban mal se podían tropezar, caer o valer madres. Ni modo, Abigail hizo un tremendo ruido que los ratones, que no eran sordos sino ciegos, escucharon y se guiaron al instante para saber por dónde estaba. Uno la tuvo de frente, pero no la percibió por una simple razón. La chica cargó un bidón de combustible y ese olor tan fuerte suprimió el de ella, haciéndolo confundir. Entonces era muy fácil burlarlos. Abigail entendió que debía ser silenciosa, en lo cual no era para nada buena, como ya vimos. De todos modos fue mejorando y alcanzó a llegar a otra parte libre de roedores. En esa sala vio unas notas de personas desaparecidas y de experimentos radioactivos que podrían ser la causa de la mutación de los asesinos del queso, que siguieron el rastro olfatorio bien fuerte que dejaba a Abigail en su camino. Esta vez pudo escapar gracias a que otro ratón distrajo al que se encontraba a su lado. Mark y Laura seguían sin dar con el paradero de la protagonista, que tuvo problemas en la universidad, y esa era la explicación por la que probó cosas que no debía. Como sea, encontró la salida de ese laboratorio y corrió por el bosque unos metros hasta que escuchó a su hermano y amiga llamándola. Ella lo hizo también para toparse por medio de sus voces. Entre balbuceos inentendibles, Abigail dijo que debían huir o los atraparían, sin especificar quiénes. En tanto, Jude se moría de la impaciencia. Al ver llegar a los chicos, Laura le avisó que su hija se quedó muda desde que la encontraron y Kid desapareció. Mark culpó a su hermana, quien de seguro se encontró con su dealer y ahora estaba sufriendo de algún síntoma de las benzos. Luego se le ocurrió ir en el auto de Cara para llevarla a un doctor. A Jude le pareció muy buena la idea, aunque decidió quedarse a esperar a que su esposo regrese. En eso los ratones rastrearon a los chicos hasta la cabaña. Abigail sabía que estaban por allí afuera. La madre cerró la ventana. En eso escuchó un ratoncillo debajo de la cama. Abigail volvió a hablar y le dijo a Laura que se trataba de ellos. Mark no les tenía miedo y abrió la puerta sin escuchar a su hermana, pues nadie lo hacía. Una pésima idea. Él y su madre fueron sorprendidos por los ratones ciegos. El chico intentó defenderse con lo que sea que encontró en la cocina y de forma inesperada frenó al ratón, aunque solo por un segundo. Luego este lo atrapó en el suelo para darle su merecido con sus temibles garras hasta que lo hizo estiércol. Sin embargo, la sangre no era de Mark, sino de la bestia, que fue acuchillada varias veces en el abdomen. Luego el chico se levantó avisando que estaba bien, aunque su madre no, y fue gravemente herida en el cuello por el segundo ratón, que llamó a sus pequeños secuaces para que terminen el trabajo. Así valió queso. Los jóvenes se encerraron en la habitación. Mark le pidió a su hermana que sea fuerte. Por su propia cuenta sostuvo la puerta para que la plaga no ingrese y las amigas escaparon por la ventana. Se metieron en el vehículo de Cara, pero no encendía, y a Abigail se le ocurrió ir al búnker a buscar las llaves. Ese momento Mark fue mordido en la pierna por un ratón. Entre las dos lo levantaron para ir de vuelta al mismo lugar de donde salió la protagonista. Ahí entendemos que los ratones tenían otro superpoder: revivirse los unos a los otros, porque el que mató a Mark volvió a levantarse como si nada luego de que su compañero lo asistiera. Él no podía seguir avanzando más y dejó que Laura se adelante, prometiéndole que no iba a morir en manos de ninguna criatura espantosa. Sin embargo, apenas podía ponerse en pie y por la herida en su muslo. Laura regresó al cabo de varios segundos porque no quería irse sin él y decidió esperar a que se recupere. En eso fue a buscar un kit de primeros auxilios del vehículo de Cara. De pronto los ratones mandaron al más allá a Mark con su confiable cable con espinas. No satisfechos, confirmaron el kill de forma brutal. Laura no lo pudo creer y salió corriendo. Abigail ya estaba en la entrada. Los ratones llevaron a Laura allí mismo para ponerla en la camilla del quirófano, que aún estaba ocupada por Cara. La pelirroja buscó en sus bolsillos las llaves del vehículo sin resultados. Regresó al pasillo a ver si en la sala de las literas tenía un poco más de suerte. En esos casilleros no halló nada útil. De la nada se encendió un video en el cual una mujer mencionaba que la sujeto 69 mostró resultados sorprendentes. A pesar de las 5 dosis administradas, su corazón mantenía un latido constante, aunque perdió todos los dientes de leche luego de la tercera dosis, hace 25 días, y la grabación era del año 91. Era un signo prometedor que ya le estén creciendo nuevos dientes permanentes. Después notaron que la mutación de los ojos aún no había comenzado, pero tenían la certeza que la chica lograría llegar hasta el final del experimento. Al rato Laura despertó en donde sospechábamos. Los ratones la acariciaron suavemente para después coserle la boca con una aguja e hilo de sutura nylon, aunque no contaban que Abigail estaba detrás de ellos y sin miedo le dio un buen golpe al ratón manos quirúrgicas. Luego muchos más que lo dejaron
cayeron noqueado en el suelo. Acto seguido zafó a su amiga y le cortó el hilo de la boca para que pueda volver a criticarla por su adicción. No lo hizo y le agradeció con un abrazo. Abigail encontró en el pantalón de su padre unos fósforos y un cigarrillo espacial que la hizo molestar mucho, porque pensaba que estaba limpio como vivía diciendo. Igualmente le dio pena y le cubrió la cabeza con su abrigo. Ese instante el ratón comenzó a reaccionar del golpe. Abigail decidió liberar toda su furia contenida con este. Al terminar de matarlo se sintió mucho mejor. Tras eso las amigas salieron del quirófano. Vieron a un ratón por detrás y tuvieron que escapar, aunque Abigail no alcanzó a hacerlo y se sentó en el suelo esperando no ser olfateada. Así sucedió y fue tras el rastro de Laura, que se escondió en el baño en completo silencio, pero no tuvo mucha suerte y fue atrapada por el ratón y la gran fuerza que tenía en su brazo. Esta vez Abigail no llegó a tiempo para rescatarla, así que tuvo que escapar de nuevo sola. Con rapidez subió por las escaleras varios pisos, aunque parecía imposible hacer que el ratón ciego pierda su rastro, por lo que se le ocurrió una genial idea. A través del cristal le dijo al ciego que sabía que no podía verla, pero sí oírla, creyendo que era capaz de entenderlo ya que vio las grabaciones de los experimentos que le hicieron, y le pareció muy mal el abuso que sufrió, pues intentaron reducir su humanidad hasta convertirlos en animales, aunque no era excusa para matar a su padre, madre, hermano y por último mejor amiga. Cierto, cierto. Es decir, los dos habían perdido todo lo que tenían en esta vida, así que Abigail le suplicó que la deje ir por favor. En fin, el sin ojos tampoco tuvo muchas ganas de escuchar sus tonterías. Buen kill de Laura justo cuando Abigail comenzó a hacer entrar en razón al ratón vengativo y rencoroso. En esa parte a la protagonista se le ocurrió incendiar todo el búnker hasta los cimientos, pues ya se hartó de mutantes, científicos locos, pero jamás de sus queridas benzos. Luego se detuvo a agradecerle a Laura por ayudarla. Solo al final entendió que todo eso lo hacían por su bien. De repente escucharon un ratón, el que faltaba por liquidar, y sin mucho cuento acabó con Laura. Abigail lloró sin consuelo porque se había quedado oficialmente sin nadie en este mundo cruel, y como ya no tenía nada más que perder, se enfureció, encendió un fósforo de los cigarrillos espaciales de su viejo y mandó al diablo todo el lugar de una vez por todas. Así acabó con el ratón maloso y cremó el cuerpo de su amiga, ahorrándose el funeral. Para finalizar, este bodrio de quinta corrió con lo último que le quedaba de gasolina y logró salir del búnker. Tras eso se retiró caminando en paz por el bosque, reflexionando cada cosa mala que le había pasado, lo que había hecho para llegar a ese punto y prometiéndose ser mejor. Me parece genial que hasta la película más basura tenga un buen mensaje que dejarnos. Por último, vemos a un ratón sobreviviente listo para perseguir a Abigail. Fin, así termina Los Tres Ratones Ciegos. Listo amigos, esta fue la peli que les traje esta vez. Espero que les haya gustado, y si no fue así, no olvides pasarte por mi canal y ver mis otros videos, dejar un like, un comentario y suscribirte activando la campanita, porque si no... ¡Hay tabla! Eso es todo, amigos.